Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 81. Mural. Pero ¿cómo pudo Audino dejarlo escapar? Audino irradió un resplandor deslumbrante a gran escala, que surgió como un sol rosado. Las figuras de piedra se convirtieron en polvo, como la nieve que se encuentra con el sol de invierno. De manera similar, afectado por el resplandor mágico, Dusclops no pudo escapar con éxito y en su lugar terminó gravemente herido, tendido en el suelo. Durante este tiempo, mientras el efecto de la maldición persistía, con Chimecho usando continuamente pulso cura en Audino, no solo salió ileso sino que también se volvió más animado. Dusclops luchó por levantarse del suelo y se dio cuenta de que no podía escapar. Su expresión se volvió más feroz y la luz roja de su único ojo parpadeó intensamente. No, la naturaleza gentil de Audino lo llevó a intentar comunicarse con Dusclops, pero resultó infructuoso. Como la comunicación falló, la expresión de Dusclops se volvió cada vez más siniestra y se preparó para atacar a Audino nuevamente. Al ver esto, Chimecho utilizó el movimiento gravedad para reprimirlo. Sin embargo, la diferencia de fuerzas entre ellos era demasiado grande. En un abrir y cerrar de ojos, Dusclops se liberó de la supresión gravitacional de Chimecho y lanzó un puño fuego hacia Audino. Sin embargo, Audino logró evadir el ataque. Si bien la supresión de gravedad de Chimecho solo duró un instante, fue tiempo suficiente para que Audino reaccionara. Audino esquivó el puño fuego de Dusclops y contraatacó con un puño fuego propio. Dusclops, que ya estaba gravemente herido, perdió su capacidad de luchar. Cuando Dusclops cayó, todas las figuras de piedra parecieron congeladas en su lugar, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Cuando las figuras de piedra se detuvieron, Yuga, jadeante, parecía un pez fuera del agua. Floete también yacía exhausta sobre la cabeza de Yuga, sin moverse. Aunque estas figuras de piedra no eran fuertes y eran frágiles, su gran cantidad era abrumadora. Incluso con cuerpos robustos, no podían evitar sentirse fatigadas. Sueyou, que había estado volando por los aires, descendió al suelo, luciendo igualmente agotado. El cansancio no se limitaba a sus cuerpos físicos. Su tenso estado mental era igualmente agotador. Yuga usó una Pokéball para capturar al inconsciente Dusclops y cerró firmemente el pestillo de la Pokéball. Sin embargo, no me malinterpreten. Yuga no tenía intención de conservarlo. Si bien Dusclops cumplía con los requisitos de Yuga, era simplemente demasiado aterrador, sin mencionar su naturaleza espeluznante y horripilante. Como no se podía comunicar con él, Yuga no tenía ningún deseo de mantener un problema tan grande a su alrededor. La razón para colocarlo en la Pokéball y bloquearlo fue simplemente para evitar que causara problemas al despertar. Yuga encontró un lugar en el espacio cuadrado, cavó un hoyo sin darle mucha importancia y enterró la Pokéball que contenía a Dusclops. Lo que sucedería con Dusclops a partir de ahora estaba más allá de la preocupación de Yuga. Después de enterrar a Dusclops, Yuga miró las piedras y los huesos esparcidos, así como las estatuillas de piedra intactas, sintiendo que las personas que construyeron estas estatuillas eran verdaderamente crueles. Si las contábamos, había al menos miles de estas figuras de piedra, densamente apiñadas en todo el espacio de aspecto cuadrado, lo que implicaba que allí había miles de restos humanos. Solo pensarlo me producía escalofríos en la espalda. Deberíamos irnos rápidamente, este lugar desprende una sensación muy inquietante. Yuga creía que la razón por la que Dusclops se había vuelto así debía estar relacionada con estos restos. Tal vez el gran resentimiento que había en este lugar había afectado a Dusclops, dejándolo sin razón. Sosteniendo a Floete, Yuga abandonó apresuradamente el área con Audino y los demás. Después de abandonar el espacio cuadrado, Yuga liberó a Absol, que estaba incapacitado, y le dio medicina. También hizo que Audino usara pulso cura en él. Al despertar, Absol se sintió avergonzado de haber sido derrotado en el primer encuentro y se culpó a sí mismo por no proteger adecuadamente a Yuga. Yuga tocó suavemente su suave pelaje y dijo: "No es tu culpa. Es mi error. Actué imprudentemente sin comprender adecuadamente la identidad y la fuerza del enemigo, poniéndote en peligro y causándote daño. El que debería disculparse soy yo". Absol negó con la cabeza y lamió la mejilla de Yuga con su lengua, indicando que no culpaba a Yuga. Yuga se rió de buena gana y se divirtió con su gesto. "No nos pidan disculpas. Los días que tenemos por delante son largos, así que sigamos esforzándonos". Diciendo esto, Yuga extendió su mano derecha.
Absol miró fijamente la mano de Yuga por un momento, y luego, con una expresión resuelta, colocó su pata en la palma de Yuga. Floete, floete. En ese momento, Floete, en brazos de Yuga, emergió y colocó su pequeño brazo, todavía no del tamaño de un dedo humano, en la mano de Yuga junto a la pata de Absol. Al ver a Floete de esta manera, Yuga se echó a reír y alborotó su pequeña cabeza, diciendo: Floete, ¿por qué eres tan adorable? Descontenta porque Yuga le acarició la cabeza, Floete apartó la mano de Yuga y voló hacia la cabeza de Yuga, ignorándolo. Mientras tanto, Audino, Suellou y Linone observaron a Yuga y los demás interactuar armoniosamente, inseguros de sus sentimientos. Después de un breve descanso, Yuga y el grupo continuaron explorando, dejando ese lugar atrás. Después de deambular quién sabe por cuánto tiempo, llegaron a un espacio tipo habitación adornado con varios murales en sus paredes. La mayoría de estos murales representaban escenas de humanos y diversas batallas entre Pokémon, enfrentamientos entre dos ejércitos y escenas de adoración personal. Los ejércitos representados en los murales cabalgaban sobre varios Pokémon, la mayoría de los cuales estaban compuestos por Houndours, Camerups, Gliscors, Flygons y Agrons. Entre ellos, los Gliscors eran los más numerosos, seguidos de los Flygons, mientras que los Agrons eran los menos numerosos, pero cada jinete parecía un general al mando. Aunque estos murales se habían vuelto algo borrosos con el tiempo, la atención inicial al detalle seguía siendo evidente en la mayor parte del contenido. Al ver estos murales, Yuga finalmente quedó completamente convencido de que se trataba de una ruina antigua y que probablemente había existido durante un tiempo considerablemente largo. Mientras observaba, Yuga de repente vio una sección de texto entre los numerosos murales. Sin embargo, este texto estaba en la escritura Pokémon antigua. Yuga solo lo había visto en libros de historia durante la escuela, e incluso entonces, solo estaba en imágenes. Su yo original no reconocía ni la mitad, y mucho menos el propio Yuga. Capítulo 82. Arus. En ese momento, de repente sonó la voz del sistema. Anfitrión, el sistema puede proporcionarle traducciones. Yuga preguntó sorprendido. ¿Entiendes esto? El sistema respondió. Sí. Nosotros, los dedos dorados, interactuamos automáticamente con el mundo y nos adaptamos a él mientras lo recorremos. Por ejemplo, en mi caso, cuando entré por primera vez al mundo Pokémon, no tenía ninguna información sobre los Pokémon. Fue solo después de entrar aquí que evolucioné a mi forma actual. Las tareas y recompensas del sistema también se relacionaron con el mundo Pokémon, todo gracias a esta interacción de información. Por eso también conozco los textos antiguos del mundo Pokémon. Yuga se dio cuenta. Ya veo. Aunque no sé cómo realizas esta interacción de información y cómo evolucionaste, eres realmente impresionante. Entonces confiaré en ti. Con la traducción del sistema, Yuga finalmente entendió el origen de este lugar. En la antigüedad, no existía el vasto desierto de Hoenn que existe ahora. En su lugar, había un país llamado Arus. Este país era abundante y hermoso, lo que lo convertía en la envidia de las naciones vecinas. Sin embargo, ningún país se atrevió a oponerse a Arus, ya que poseían un poderoso ejército de monstruos que podía arrasar todo el continente. El intrincado y extenso laberinto en el que se encontraban era el mismo lugar donde estos monstruos fueron criados y su ejército fue entrenado. En aquel entonces, a estos monstruos no se los llamaba Pokémon. La gente los llamaba monstruos. Arus destacó en el cultivo de tres tipos de monstruos, los tres más frecuentemente representados en los murales: Gliscor, Flygon y Agron. Los murales en las paredes celebraban las hazañas sabias y heroicas del rey Bruce en esa época, razón por la cual Yuga vio tantas representaciones de personas adorándolo. Las figuras de piedra que Yuga había visto antes eran prisioneros capturados por el rey de Arus. Este rey era increíblemente despiadado, sellando vivos a estos cautivos dentro de las figuras de piedra, dejándolos morir en agonía como castigo por sus ofensas. El texto también registraba que el formidable ejército de Arus dependía de cierto tesoro, aunque no mencionaba qué tipo de tesoro era. Después de escuchar la traducción, Yuga suspiró. No se había dado cuenta de que este lugar alguna vez fue una nación próspera, no un desierto. En verdad, ¿cómo habían cambiado los tiempos? Sin embargo, Yuga estaba intrigado por el tesoro que podría sustentar a todo un ejército. Lamentablemente, el texto no mencionaba qué era ni dónde se podía encontrar. Ahora Yuga comprendía por qué había tantos Gliscor allí. Al parecer, eran un legado de Arus. Sin embargo, la mayoría de los Gliscor que dejó atrás el ejército de Arus deben haber muerto o emigrado. De lo contrario, no habrían quedado unos pocos.
Después de todo, estos monstruos podrían conquistar un continente. Uno puede imaginar su cantidad. Según los registros, Arus crió más que solo Gliscor, Fligón y Agrón. Había muchos otros tipos. En cuanto a por qué sus rastros no fueron vistos aquí, Yuga especuló que o bien perecieron o emigraron a otro lugar. Después de tantos años, el rico país se había transformado en un desierto infinito. Sin embargo, ¿cuántos monstruos podrían sobrevivir en un desierto? Agrón, por ejemplo, no podría. De hecho, no mucho después, Yuga encontró una cantidad significativa de restos de Agrón en otra cueva. Hablando de eso, el rey Arus era verdaderamente caprichoso. Para criar monstruos como Agrón y mantener un ejército completo de ellos, sin el apoyo de un país, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Ni siquiera la Liga Pokémon haría las cosas de esta manera. No es que la Liga no tenga los recursos que tenía el rey Arus, pero la Liga actual valora la democracia, mientras que el rey Arus gobernaba con puño de hierro. Yuga recolectó todas las armaduras que habían dejado los fallecidos Aron, Lairon y Agrón. Eran objetos valiosos, muy apreciados. Estas armaduras no solo eran materiales para muchos objetos de Pokémon. También podían servir como alimento para muchos Pokémon de tipo acero y roca, siendo particularmente un excelente suplemento para los de tipo acero. Afortunadamente, la mochila del sistema de Yuga era lo suficientemente grande. De lo contrario, no habría podido llevar tanto. De los tres monstruos principales que el ejército de Arus había cultivado, Yuga ya se había encontrado con Gliscor y Agrón. El único que aún no había encontrado era su objetivo actual, Fligón. Lógicamente, Fligón, al estar más adaptado a los ambientes desérticos que Gliscor, debería haber sido más fácil de encontrar. Eran nativos de los desiertos, por lo que su desaparición fue desconcertante. A pesar de buscar durante un buen rato con sus compañeros, Yuga no pudo encontrar ningún rastro de Fligón. Sintiendo que continuar de esa manera era inútil, Yuga les dijo a sus compañeros: encontremos la salida primero. Podemos dejar de lado el asunto de Fligón por ahora. Aunque el objetivo de Yuga para este viaje era Fligón, haber conseguido tantos Gligars ya era un buen avance. Eran excelentes Pokémon, por lo que este viaje no fue un fracaso. Sus compañeros asintieron en acuerdo con la decisión de Yuga. Yuga sacó su indicador de dirección y lo observó. Dijo: como no conocemos el camino, sigamos la dirección que indica este dispositivo y vayamos hacia el norte. Eso debería aumentar nuestras posibilidades de encontrar la salida. Sin embargo, Yuga se dio cuenta rápidamente de que este enfoque era en vano. El laberinto tenía demasiadas intersecciones y, en poco tiempo, se perdieron. Si el rey Arus estuviera vivo y apareciera ante Yuga ahora, Yuga probablemente le arrancaría el corazón. ¿Construiste este lugar así? ¿Podrías siquiera orientarte? Al final, Yuga miró la hora y se dio cuenta de que probablemente ya era de noche afuera. Así que encontró una cueva vacía, liberó a todos sus Pokémon y se preparó para pasar la noche allí, haciendo planes para el día siguiente. A mis queridos compañeros, Audino, Suellou y Linoone, les estoy verdaderamente agradecido por estar con ustedes tres hoy. Sin ustedes, ni siquiera sé qué habría pasado. Yuga se sentía realmente afortunado de haber reclutado a estos tres miembros del personal antes de venir aquí. De lo contrario, podría haber quedado reducido a un simple montón de huesos. También se dio cuenta de que había sido demasiado imprudente. A pesar de ser un entrenador Pokémon novato, se atrevió a aventurarse en un lugar tan peligroso como el desierto de Hoenn. Capítulo 83. Tierra de Milagros. Yuga no pudo evitar maravillarse ante las maravillas del destino en este mundo. Si no fuera por el desafortunado incidente en el tren, Yuga no se habría encontrado con ese trío de Pokémons, y mucho menos habría recibido su protección. Realmente se hizo eco del antiguo dicho de su vida pasada. La desgracia se apoya en la fortuna se esconde dentro de la desgracia. En ese momento, Yuga de repente pensó en algo. Se dio una palmada en la cabeza, sintiéndose como si tuviera el cerebro de un cerdo, por haber pensado recién ahora en una idea tan genial. El hecho de que él no pudiera encontrar el camino hasta aquí no significaba que los nativos tampoco pudieran hacerlo. Yuga sacó la Pokéball que contenía al líder Gligar de su mochila del sistema y le dijo a Audino, Suellou y Linoone: lo liberaré en un momento. Si no se comporta, todos ustedes pueden darle una buena paliza por mí. Los tres Pokémon asintieron y formaron un círculo a su alrededor. Cuando la Pokéball se abrió, una luz roja brilló y el líder Gligar apareció dentro del círculo. El líder Gligar inmediatamente detectó a Yuga, su archienemigo, y sin decir palabra, levantó sus pinzas, listo para atacar. Pero antes de que pudiera moverse, Audino se abalanzó sobre él y le dio una paliza.
Curiosamente, el líder Gligar se mantuvo desante sin importar cuánto lo golpeara Audino. Al final, solo cuando Yuga prometió ayudarlo a completar su evolución, este aceptó reconocerlo como su amo. Con el líder Gligar ahora golpeado y magullado, Yuga preguntó: ¿Sabes dónde está la entrada al exterior? El líder de los Gligar asintió, indicando que lo sabía. Yuga ya había adivinado que lo sabía. De lo contrario, sus subordinados no se habrían aventurado a salir en busca de comida. Yuga pensó por un momento y luego preguntó: ¿Tienes algún trapincho Fligón? Al escuchar el nombre Fligón, el cuerpo de Gligar tembló involuntariamente y sacudió la cabeza con ojos inseguros. Al ver esa reacción, Yuga supo que estaba mintiendo. Entrecerró los ojos y dijo: ¿Les tienes miedo? Al escuchar esto, el líder Gligar reaccionó como si le ardieran los pies, gritando y saltando en agitación. Yuga miró al líder Gligar con una sonrisa casi burlona y dijo: ya que no tienes miedo, entonces llévanos hacia ellos. Ante la mención de encontrar a Fligón, el líder Gligar se desanimó nuevamente. Yuga sonrió y dijo: ¿De qué tienes miedo? Con nosotros aquí, ¿en qué problemas te puedes meter? Al oír esto, un brillo apareció en los ojos del líder Gligar. Así es, ¿de qué tenía miedo? Sería aún mejor si esta persona pudiera atrapar al grupo de Fligón también. Todos se beneficiarían. Así pues, el líder Gligar asintió con la cabeza. Aunque Yuga no comprendía los pensamientos del líder Gligar, estaba contento con su acuerdo y no le dio mucha importancia. Decidió descansar esa noche y partir con la guía del líder Gligar al día siguiente. Después de varias horas de descanso, Yuga miró la hora y calculó que debía ser el día siguiente. Con el líder Gligar a la cabeza, sortearon numerosas esquinas y curvas y finalmente se detuvieron en la entrada de una cueva. Yuga miró la entrada luminosa de la cueva y le preguntó al líder Gligar: ¿Los Fligons están aquí? El líder Gligar asintió. Con la confirmación del líder Gligar, Yuga estaba a punto de entrar, pero Gligar de repente le agarró el brazo. ¿Qué ocurre? Yuga se volvió hacia el líder Gligar. Yuga sacó rápidamente unas cuantas mantas verdes de su mochila del sistema y se las puso a él y a Audino. Luego, se escondió rápidamente entre la espesura. Yuga y Audino eran los más llamativos debido a su tamaño. Por eso, a Yuga se le ocurrió la idea de camuflarse dándoles una capa protectora de camuflaje. En cuanto a Suellou y Linoone, era menos probable que llamaran la atención. Yuga notó que, de vez en cuando, incluso Taillous y Zigzagons pasaban por el bosque. Por otro lado, Yuga sostenía en sus brazos al líder Gligar, ya que se habían quedado sin mantas verdes. Su cuerpo rosado era demasiado probable que atrajera la atención de Fligón y vibraba. La entrada a la que habían entrado estaba en lo alto de la pared de este espacio, lo que les brindaba a Yuga y sus compañeros un punto de observación desde los árboles para ver fácilmente todo el paisaje. Este espacio era extenso, casi la mitad del tamaño de Pueblo Verdegal. Los árboles cubrían el área, y Fligón y Vibrava eran los tipos de Pokémon más visibles. Si bien también se podían ver otros tipos de Pokémon, su cantidad era bastante escasa. En ese momento, el líder Gligar luchó por liberar su cabeza del abrazo de Yuga. Luego, señaló el centro del espacio, haciendo ruidos ininteligibles. Yuga intentó adivinar su intención y preguntó: ¿Estás sugiriendo que vayamos allí? Al ver que Yuga comprendía su significado, el líder Gligar asintió vigorosamente con la cabeza. Yuga inquirió más: ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Hay algún tesoro? Después de un momento de vacilación, el líder Gligar asintió nuevamente. Al enterarse del tesoro, Yuga no estaba dispuesto a renunciar a la oportunidad. Dado que estaba justo frente a ellos, sería un desperdicio abandonarlo. Después de una breve discusión, Yuga y los demás sacaron una cuerda larga del espacio que llevaban en la mochila. Sigilosamente descendieron desde la entrada de la cueva hasta el fondo del espacio. Luego, aprovechando la protección del bosque, se movieron sigilosamente hacia el área central del espacio. Quizás porque este lugar había estado tranquilo por demasiado tiempo, los diversos Pokémon que encontraron en el camino no mostraron respuesta a la perturbación que Yuga y sus compañeros causaron. Como resultado, Yuga y los demás lograron llegar al centro del espacio sin ningún incidente. El líder Gligar hizo un gesto para pedir silencio y luego entró sigilosamente en la cueva. Aunque Yuga no comprendió las intenciones del líder Gligar, pensó que sería prudente seguir su ejemplo. Le ordenó a Audino que imitara las acciones del líder Gligar y entrara a la cueva con cautela. Después de entrar sigilosamente a la cueva, Yuga y sus compañeros quedaron completamente asombrados por la escena que tenían ante ellos. Este lugar era verdaderamente una tierra de milagros, un mundo subterráneo.
Lo que se extendía ante Yuga y Audino era una vasta extensión, brillantemente iluminada como si fuera de día. Por todas partes había árboles exuberantes y abundantes frutas. Una tras otra, las figuras de Flygon y Vibrava surcaban el aire dejando a su paso una estela de color esmeralda. De vez en cuando, una o dos de ellas aterrizaban en los árboles para darse un festín con sus frutos. En ese momento, Yuga comprendió por qué el líder Gligar les había instado a ser discretos. Si estos Vibrava y Flygon los veían, probablemente los atacarían en masa. Capítulo 84. Robando tesoro. Yuga llegó a la parte central del lugar y lo encontró un poco diferente de lo que había imaginado. Anteriormente, debido a los densos árboles que obstruían su vista, no podía distinguir los detalles de este lugar. Ahora, finalmente comprendió la escena completa. A diferencia de otras áreas cubiertas de exuberante vegetación, aquí se encontraba una enorme plataforma de tierra amarilla desprovista de cualquier vegetación, ni siquiera una sola brizna de hierba. La plataforma contenía numerosas cuevas, de las que ocasionalmente se liberaban trapinches. Sin duda, esta era la guarida de Flygon y también el destino del viaje de Yuga. Sin embargo, la fuerza bruta no era una opción aquí. A diferencia de los Gligars de nivel inferior que había encontrado antes, los Flygons de esta zona eran en su mayoría de nivel superior al 40. Además, había muchos Vibrava de nivel 20 a 30. Actuar imprudentemente aquí equivaldría a buscar la muerte, incluso con la ayuda de Audino, que está casi en el nivel 60. Después de reflexionar durante un rato, Yuga se dio cuenta de que tenía que confiar en la estrategia. Después de pensarlo mucho, el único enfoque factible que se le ocurrió a Yuga fue eliminarlos uno por uno. Si pudiera eliminar al poderoso Flygon, los Trapinches y Vibravas restantes no representarían una gran amenaza. Aunque Audino no podía manejar un grupo de Flygon, atacarlos individualmente ciertamente sería manejable. Por lo tanto, Yuga y sus compañeros abandonaron silenciosamente el alcance de la plataforma de tierra amarilla y decidieron buscar en el bosque al aislado Flygon. Seleccionaron rápidamente su primer objetivo. Era un Flygon de nivel 46 de aptitud verde, comiendo frutas tranquilamente en lo alto de un árbol cuando Yuga lo vio. Este Flygon en particular no estaba en absoluto alerta, estaba absorto en su comida. Ni siquiera se dio cuenta cuando Audino se puso detrás de él. Para restringir a Flygon, que era un Pokémon tipo Dragon, Audino usó su movimiento, campo de niebla. Una niebla rosada se difundió, vigorizando la energía del tipo Hada. Cuando Flygon comenzó a sentirse incómodo, ya era demasiado tarde. Envuelto en la energía difundida, estaba inmovilizado como si estuviera atrapado en el barro, luchando incluso por levantar el vuelo. Audino inmediatamente lanzó un brillo mágico preparado contra él. Con un ataque tan cercano e inesperado, Flygon cayó al suelo. Ocultos cerca, Linoone, Suellou, Absol y Floete conjuraron sus ataques preparados, todos los cuales golpearon a Flygon con precisión. La bola sombra de color violeta oscuro, los cortes de aire blancos, el psicocorte y la hoja mágica verde golpean a Flygon con precisión, dejándolo incapaz de contraatacar. Yuga rápidamente recogió al inconsciente Flygon en una Pokéball y lo guardó en la mochila de su sistema. De esta manera, uno tras otro, Yuga repitió la estrategia. Flygon tras Flygon fue capturado. Cuando ya no quedaban más Flygon para encontrar en el bosque, Yuga había capturado más de 20 de ellos, todos ellos de aptitud verde. Como Yuga había supuesto, estos Flygons, que vivían en un entorno tan cómodo, habían perdido su voluntad de luchar. Al carecer de vigilancia y experiencia en batalla, sus niveles y calificaciones podrían haber sido altos, pero sus habilidades de combate reales ni siquiera se equiparaban a las de Suellou. En ese momento, los Vibravas también se dieron cuenta de que algo no iba bien, por lo que se lanzaron a los cielos en busca de los Flygons desaparecidos. Incontables Vibrava llenaron el cielo, las vibraciones de sus alas creaban un sonido ensordecedor. Sin embargo, Yuga y su grupo ya se habían escondido. Los Flygons eran los líderes y pilares de toda la colonia. Con todos ellos desaparecidos de repente, ¿cómo podrían los Vibravas no estar ansiosos? Yuga miró a través de las hojas, observando la multitud de Vibravas verdes, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo al ver tantos de ellos. Era un desastre. Pensando un momento, se dio cuenta de que probablemente habían vaciado el nido para lanzar este ataque. Eso significaría que la defensa alrededor del nido principal, la plataforma de tierra amarilla, debía ser débil. Esta era una oportunidad perfecta para un ataque sorpresa. Dicen que la fortuna favorece a los audaces y que si no actuaban ahora, tal vez nunca tendrían otra oportunidad.
Entonces, con Audino a su lado, Yuga se dirigió directamente a la plataforma central de tierra amarilla mientras mantenía un perfil bajo. Como era de esperar, cuando Yuga y el grupo llegaron a la plataforma de tierra amarilla vestidos con sábanas verdes, no había señales de ningún Vibrava, excepto Trapinch, que corría de un lado a otro en pánico. Yuga y su equipo subieron fácilmente a la cima de la platier. En la cima de la plataforma había un foso circular hundido que albergaba una placa de piedra cuadrada de aproximadamente la mitad de la altura de una persona. Sobre la placa había un orbe verde brillante que emitía un resplandor radiante. Este orbe probablemente era el tesoro que Gligar había mencionado. Justo cuando Yuga estaba a punto de acercarse y recuperarlo, una canción melodiosa llenó el aire, seguida por un fligón de casi el doble del tamaño de los normales que descendió junto con un torbellino de arena. En realidad, no se trataba de un fligón cualquiera. Era un fligón conocido como el espíritu del desierto y el elfo del desierto. La agradable canción de antes había sido el sonido de sus alas vibrando mientras agitaba la tormenta de arena. No es de extrañar que el enjambre de Vibrava se atreviera a vaciar su nido. Su líder estuvo vigilando el nido todo el tiempo. Fligón. Atributos. Tierra, dragón. Género. Masculino. Habilidad. Levitación. Calificación. Verde. Nivel. 59. Movimientos. Garra dragón, trago aliento, danza dragón, finta, supersónico, bomba sónica, terratemblor, bucle arena, avalancha, roca afilada, carga dragón, cola dragón, lanzallamas, tierra viva. El nivel de este fligón era incluso superior al de Audino por un nivel, y poseía bastantes movimientos poderosos de tipo dragón. Su fuerza no debía subestimarse. Con los ojos envueltos en membranas rojas, el líder de fligón observó fríamente a Yuga y sus compañeros. La intimidación que traían los Pokémon de alto nivel era palpable para todos. Fligón. En un ataque de ira, Fligón dejó escapar un rugido ensordecedor. A continuación, una ráfaga de llamas carmesí brotó de su boca, destinada a convertir al grupo invasor de Yuga en cenizas. Al ver el ataque, Audino saltó rápidamente hacia adelante. Un ataque de puño de fuego destruyó rápidamente las llamas entrantes, haciendo que se dispersaran como fuegos artificiales, cayendo y extinguiéndose gradualmente en el suelo. Para entonces, Audino ya había entrado en acción. Yuga había sacado a Suellou y Linoone, colocándolos a un lado. Participar en una batalla de esta magnitud no era algo a lo que él, como personaje pequeño, pudiera unirse. Después de disipar el ataque de Fligón, Audino tomó represalias de inmediato. Una niebla rosada se extendió rápidamente, llenando todo el pozo hundido en un abrir y cerrar de ojos. Fligón era extremadamente sensible a los cambios drásticos en la energía de tipo hada que lo rodeaba. La niebla formada a partir de la energía de tipo hada invadía el área, lo que la hacía muy incómoda. Sacudió su cuerpo y levantó la cabeza. Una oleada de aliento de dragón verde brotó de su boca, un aliento de dragón parecido a llamas esmeralda, que cargó directamente hacia Audino. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.